Esta noche estaremos estudiando dentro del capítulo 9. Vamos a retomar algunos versículos anteriores, como lo es el versículo 17. Hay unos aspectos que valdrían la pena de que pudiéramos considerarlos en esta hora como para meditar en ellos. Mis hermanos, estamos hablando acerca de la conversión de una vida que tenía en su corazón el celo de Dios, según él, ¿verdad? Pero un celo realmente religioso, un celo que realmente carecía de ciencia, como más adelante el mismo apóstol Pablo escribiría. Logramos ver una vida que perseguía a los cristianos, iba camino a Damasco, ¿verdad? A las distintas sinagogas que se encontraban en aquel lugar. Pero vimos en nuestro estudio anterior cómo es que yendo en pos de Damasco tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Realmente su corazón tuvo que haber quedado totalmente sorprendido, ¿verdad? Al tener un encuentro con aquel al que él perseguía, aunque realmente él perseguía a la iglesia cristiana. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es uno con la iglesia, prácticamente lo que le dijo a Saulo es: mira, si tú estás persiguiendo a la iglesia, es como que si a mí me persiguieras. Pero bueno, vemos que en ese encuentro, un encuentro donde vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que esta misma gloria, esta misma luz, le hace que quede ciego. Pero más adelante, el Señor, habiéndose presentado con Saulo, le dice quién es en realmente. Él hace una pregunta: ¿y qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo que se le diría lo que tendría que hacer. Para esto, pues, vemos que aparece este siervo del Señor llamado Ananías, que prácticamente oye el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y le da la orden de que vaya donde Saulo para que pueda orar, pero no solamente pueda orar, sino que también se le va a mostrar cuál es el propósito de por qué nuestro Señor Jesucristo ha tenido este encuentro con él. Es decir, de que no quedaría con una expectativa o a la deriva, sino que se le transmitiría cuál es el propósito de por qué nuestro Señor Jesucristo se le ha revelado de esa forma. Entonces, teniendo esta pequeña resumen, yo quisiera retomar con ustedes desde el versículo 7, ¿verdad?, de este capítulo 9, y vemos cómo Ananías es usado para que Saulo, quien más adelante vendría a ser Pablo, recobre la vista. Pero no solamente eso, sino que se le mostraría el propósito de ese encuentro. Me gustaría que usted leyera conmigo desde el versículo 17, la porción que estaremos meditando es desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Leemos y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, es decir, donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que también, dice, seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes?
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Oremos en esta hora y pidamos que Dios nos dé de su Espíritu. Padre, muy agradecido por darnos el privilegio de tener un estudio a media semana. Verdaderamente nosotros necesitamos ser edificados y fundamentados en las verdades que encontramos en tu sagrado libro. Pero para esto necesitamos tu gracia. Para esto necesitamos que tú, Señor, nos ilumines con tu Espíritu Santo para recibir lo que tú nos quieres dar en esta noche. Bendice a cada uno de los que están oyendo esta enseñanza y a tu siervo, dale gracia y ayúdale para y compartir esta enseñanza en esta hora. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, al ver la conversión de Saulo a nuestro Señor Jesucristo, no deja de ser un desafío, pero por otro lado también un buen ejemplo de cómo un recién convertido manifiesta que en realidad ha nacido de nuevo y que ha experimentado, diríamos, una verdadera conversión. Creo que los que nos hemos convertido o los futuros que se habrán de convertir, al ver el ejemplo de Saulo de Tarso, diría: Señor, danos una conversión como esa. Leemos nosotros desde el versículo 17 al versículo 19 cómo Ananías va al encuentro de Saulo y le explica, ¿verdad?, cuál es el propósito de su presencia en ese lugar. Y es muy hermoso porque lo que le dice es: bueno, aquí el Señor Jesús con el que tú has tenido un encuentro me ha enviado, ¿verdad?, para que tú puedas recibir la vista. Pero no solamente eso, sino también que puedas tú ser lleno del Espíritu Santo. Algo, hermano, que todo creyente lo necesitamos hoy en día. Ser vidas llenas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice el pasaje, el versículo 18, que al momento le cayeron de sus ojos, ¿verdad?, como esas escamas que quizás impedían que él pudiera ver. Y entonces, al instante que recibe la vista, la palabra del Señor nos dice que le llevaron para que él fuera bautizado. En nuestros estudios anteriores, recordemos el significado del bautismo. El bautismo no es para limpieza de pecados, sino más bien para identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el bautismo está implícito de una vida que ha creído en Jesucristo, que cree en su sacrificio, que cree en su muerte, pero que también cree en su resurrección. Es decir, que aquí Saulo, quien más tarde será llamado Pablo, se identifica a partir de este momento con nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo de eso es el paso del bautismo. Si usted es un recién creyente y aún usted no se ha bautizado, déjeme decirle que el siguiente paso, después de que realmente usted ha creído en Jesucristo, el siguiente paso es el bautismo. El bautismo es una evidencia de que usted se identifica con nuestro Señor Jesucristo, que usted ha creído en realidad en su salvación, en esa entrega que Cristo hizo por nosotros. Y entonces una muestra, una señal, una evidencia de que realmente usted ha creído en Jesucristo, el siguiente paso es el bautismo. Así lo vemos claramente con todos aquellos discípulos que creyeron en el Señor, y no vamos a pasar por alto la vida del apóstol Pablo. Lo siguiente es que dice en el versículo 19 que se fortaleció, tomó alimento. Él había estado en ayuno, en oración, suponemos, como vemos el pasaje. Pero entonces encontramos que él recobra fuerza después de que fue alimentado. Pero
algo muy interesante, algo muy importante que nos hace reflexionar en esta hora. Y es que dice que Saulo estuvo por algunos días, no sabemos exactamente, pero creemos que estuvo varios días allí en Damasco con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que eran los 12 apóstoles, sino más bien creyentes en nuestro Señor Jesucristo que estaban allí en Damasco. No se nos olvide que estos creyentes eran posibles creyentes que habían salido huyendo de la persecución que vemos nosotros en el capítulo 8, que el mismo Saulo había diseñado, por así decirlo, iniciado. Recordemos que había pedido cartas a los líderes para perseguir a los cristianos. Entonces en el capítulo 9, ¿verdad? Hacemos una corrección. En el capítulo 9 es donde vemos que Saulo hace y da inicio a esta persecución. Y dice la Escritura que muchos salieron huyendo de Jerusalén y mientras huían predicaban del Evangelio. Entonces creemos que estos discípulos eran creyentes que estaban allí en Damasco. Mis hermanos, algo muy importante. Lo primero que vamos a ver en esta hora lo encontramos aquí en el versículo 19. Y es que Saulo se identificó con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero tomar su atención porque aquí hay algo bien importante. Y es el hecho que Saulo, siendo un recién creyente, lo primero que hace es congregarse, o lo primero que hace es tener comunión con los otros cristianos. Aquí nosotros lo que logramos ver, diríamos, es una necesidad en su propia vida. Nos referimos a Pablo. Una necesidad que también diríamos es una necesidad en todo recién creyente. ¿Y qué necesidad es esta? La necesidad de tener compañerismo con otros cristianos. Quiero decirle, mi amado hermano, que hay vidas que recién siendo creyentes, en lugar de involucrarse aún más con los con otros cristianos, lamentablemente toman la actitud de ser, dijéramos, creyentes individualistas, si se vale decir esta palabra. Es decir, aquellos creyentes que recién han creído en el Señor, pero en lugar de tener comunión con los demás creyentes, con los demás cristianos, decide ser una vida solitaria o de no congregarse de manera continua. Entonces aquí hay una gran enseñanza que Pablo nos puede dejar siendo él un recién cristiano. Y es que él se reunió prácticamente, dice que estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Que Pablo se reunió con otros creyentes que estaban allí en Damasco porque él en verdad ahora era un nuevo creyente, era un nuevo cristiano. Y él necesitaba de tener comunión con los demás. Su vieja naturaleza, esa naturaleza religiosa, esa naturaleza que andaba persiguiendo a los cristianos, prácticamente esa naturaleza está muerta. Y ahora Saulo de Tarso está experimentando lo que se llamaba una nueva naturaleza. Alguien que ha nacido de nuevo. Es decir, que cuando una vida tiene a Cristo y ha experimentado a Cristo, comienza a sentir y a experimentar en su corazón y hasta en su mente nuevos pensamientos. Saulo de Tarso, recién siendo creyente, en lugar de refugiarse, de quedarse él siendo un cristiano privado, siendo un cristiano él solito por ahí aparte, él no, ahora tiene la naturaleza de Cristo y lo que hace es buscar a otros cristianos. Es decir, tener comunión con ellos, con aquellos que compartían esa misma naturaleza, esa misma fe, ese mismo sentir. Saulo, ahora Pablo, por así decirlo, les busca.
¿Por qué Pablo necesitaba, siendo él un fresquito cristiano, por qué es que él necesitaba relacionarse con los otros cristianos? Hermanos amados, si tú eres un recién cristiano, quiere el Señor que al escuchar esto, tú puedas hacer una vida entendida y puedas decir: yo necesito hacer esto que Saulo de Tarso hizo. ¿Por qué necesitaba ese compañerismo? Hermanos, lo necesitaba porque habría de tener necesidad de la compañía y del compañerismo de aquellos que tenían más tiempo de conocer a Cristo que él. Él también necesitaba experimentar lo que es el amor de Cristo en la vida de los otros cristianos. Más que ser cuates, más que ser amigos, más que ser compañeros de iglesia. No, experimentar verdaderamente el amor de Cristo. Y él necesitaba reunirse. Por otro lado, él necesitaba de aquellas vidas que se comenzarían a preocupar por él. Es decir, vidas que se preocuparían por él para cuidarle, para enseñarle también a ese recién creyente lo que es creer en Cristo, los principios de la doctrina de Cristo, para poder tener, dijéramos, mayor conocimiento de esa palabra de Dios que nos hace conocer mayormente a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si tú eres un recién creyente, no caigas en la trampa de no reunirte, de no relacionarte con otros creyentes, porque no es así la vida cristiana. Y sobre todo para el recién creyente, necesita relacionarse con otros hermanos. Quiero decirles que esto era lo que hacía la iglesia en aquel entonces, en la iglesia neotestamentaria. Por esa razón se reunían, por esa razón se congregaban. Estuvimos estudiando la vez pasada ese pasaje del libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 42, donde se nos habla cómo era la vida de los primeros cristianos. Vayamos a ese pasaje, Hechos capítulo 2, para que se dé cuenta cómo es que se vive la vida cristiana o cómo se debería de vivir la vida cristiana. Dice en el versículo 41: así que los que recibieron la palabra o su palabra, dice que fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. ¿Se da cuenta? Los recién cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otra cosa perseveraban los recién cristianos? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nosotros que estamos en este tiempo de esta pandemia y que durante la semana nos reunimos de esta forma, se me hace un poquito parecido a como sucedía en aquel entonces. Todos los días se reunían en las oraciones, en la doctrina, en la enseñanza, en la edificación. Así era, hermanos, en aquel entonces. Así que Pablo recién cristiano, necesitaba congregarse para verse edificado. ¿Pero edificado con qué? Con el conocimiento que los discípulos de Cristo, que ellos tenían y que le podían compartir. Compartirle cómo es el testimonio, ¿verdad? El servicio en Cristo. Ahora, este es el beneficio, mis hermanos. Este es el beneficio que Dios, diríamos, ha diseñado para usted como cristiano, para mí y para todo creyente. ¿Cuál es el diseño? El diseño es que perseveremos reunidos y que nos edifiquemos. Algunos de ustedes han dado testimonio de que ha habido un crecimiento y un avance espiritual en sus vidas. Y es normal, porque entre más nos involucramos, entre más nos llenamos del Señor,
evidentemente que la vida de Cristo habrá de aumentar en usted y en todo creyente. Así que vea por favor, ya que estamos allí en el libro de Hechos, allí mismo en el capítulo 2 y versículo del 46 al 47, vemos la vida de los recién cristianos, la vida de la iglesia. Fíjese lo que dice: y perseverando unánimes. ¿Cada cuántos días? ¿Los días domingo? No. Perseverando unánimes cada día en el templo. Dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios. Y dice que ellos tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Mis amados hermanos, Dios nos va a permitir una vez más volvernos a congregar. Estamos pidiendo al Señor en qué lugar, cómo, cuándo y dónde. Esperamos, amado hermano, que cuando Dios nos conceda volver a congregarnos, usted sea de esas vidas que nunca dejen de dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Saulo empezó a congregarse y comenzó a alimentarse. Así que creo que a todos nos cae bien esa palabra de amor, de exhortación que vemos allá en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Por qué congregarnos? ¿Cuál es la virtud de congregarnos? Hay tanto que poder decir. Ya dijimos algunas cosas, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 24, fíjese lo que dice: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y también a las buenas obras, ayudándonos unos con otros, apoyándonos unos con otros. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, debemos de exhortarnos los unos con los otros, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que Pablo se identificó con la iglesia. ¿Se identificó para qué? Para que, fíjese, él un recién cristiano, él no se hizo de los de la secreta, es decir, cristianos secretos. No, Pablo se identificó con la iglesia. ¿Para qué? Para que todos supieran que en realidad ahora él era un creyente en Cristo. Él no deseaba que nadie lo viera, no, él decía que se den cuenta. Él lo que deseaba era declarar de manera abierta, de manera pública, que él ahora en realidad era una nueva criatura en Cristo, que ahora era un seguidor sincero de aquel a quien antes él se había opuesto. Él lo que quería demostrar que verdaderamente era un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuánto conflicto no habrá tenido usted, algunos de los que estamos aquí, recién creyentes? Su padre, su madre, sus hermanos, sus familiares, sus amigos. ¿Cuántos no se habrán opuesto y se siguen oponiendo? Pero ¿cuántos de ustedes han dicho, yo le he entregado mi vida a Cristo? Yo verdaderamente no me avergüenzo de haber creído en Él. Es más, quiero dar testimonio de que verdaderamente he creído en Jesucristo. Para algunos esto es digno de admiración. Para otros es, diríamos hermanos, motivo de vituperio, de vergüenza. Pero que usted sea bienaventurado, que tú seas bienaventurada, si habiendo creído en Cristo tú no te avergüenzas, sino que dices verdaderamente, he conocido y sigo conociendo a mi Señor Jesucristo. Lo segundo que encontramos en la enseñanza lo vemos en el versículo 20, y es que
Saulo, que me dan ganas de llamarle Pablo ya de una sola vez, inmediatamente después de haber creído en Jesucristo, de congregarse y de relacionarse con los hermanos cristianos, que me imagino yo que le explicaron más detalladamente cómo es que realmente Cristo era nuestro Salvador, que inmediatamente, hermanos, Pablo comenzó a predicar de manera inmediata a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 20, Hechos capítulo 9, versículo 20, dice la Escritura: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Fue tan fuerte el impacto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que Pablo, hermanos, de manera inmediata, sin dudar en su corazón, comenzó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que muchas veces nosotros los que hemos recién creído estamos tan llenos del Señor, nos entusiasma, que de repente sentimos el deseo de hablarle a todo el mundo de nuestro Señor Jesucristo? El problema es que hay veces que no sabemos qué decir. Quiero decirle que muchas veces basta con su experiencia y con su testimonio. Sin embargo, cuando hablamos de Saulo, cuando hablamos de Pablo, no nos olvidemos que Pablo no es un ignorante de las Escrituras, sino que es un docto de la palabra de Dios, que ahora lo que necesita es regular ese entendimiento, afinar ese entendimiento, enfocar a nuestro Señor Jesucristo y darse cuenta de que todo lo que ha sido creado por Dios lo ha sido creado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que vemos aquí en el versículo 20. En primer lugar, dice que Saulo, predicó a Cristo. No predicó de otra cosa. Es decir, que su predicación fue transformada, por así decirlo. Ya Pablo ya no predicaba de religión, porque hay veces que lo que más nos gusta predicar de nosotros es de religión, ¿verdad? No, que la religión mía es la correcta, que la religión mía es la más antigua, que mi religión es la... No, hermanos. Saulo dijo, yo ya no quiero hablar de religión, yo ya no quiero hablar de predicar de religión. Yo de lo que quiero predicar es de Cristo. ¡Aleluya! Ya él no iba detrás de sus tradiciones. Es que mi religión viene desde mi tatarabuelito, mi abuelito, y por eso es que no tengo que salirme y tengo que guardar las tradiciones. Saulo ahora se había convertido a Cristo, que ya no predicaba religión, ni predicaba tradiciones, ni hablaba de sus ceremonias, ni hablaba de sus rituales, ni hablaba de la ley. Ahora su mensaje era una persona, y esa persona era nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 20. Enseguida, inmediatamente, predicaba a Cristo. Más adelante, ya convertido con el nombre de Pablo, él llegó a escribir ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, hablando en el sentido, hermanos amados, de que lo que nosotros debemos de hablar es de Cristo. Por eso es que usted y yo debemos de pedirle a nuestro Padre: ayúdame a conocer más a Cristo, conocerlo por medio de tu palabra, conocerlo por medio de esa experiencia vivida contigo, para que cuando yo hable de lo que hable, no sea de iglesia, no sea de denominaciones, que que mi mensaje sea uno solo, que mi mensaje sea hablar de Cristo, hablar de su amor, de su misericordia, hablar de su perdón, hablar de su carácter, hablar de su naturaleza, poder decir verdaderamente: mi Cristo es hermoso. Mi Cristo, no hay otro como Él.
Yo no te vengo a hablar de denominaciones, de agrupaciones religiosas. Yo no vengo a hablarte de mi religión. Tampoco vengo a hablarte de mi iglesia. Vengo a hablarte de lo que está llenando mi alma. Vengo a hablarte de lo que, de la respuesta que he encontrado cuando todo estaba confundido para mí. Vengo a hablarte de Cristo. Ese fue el mensaje de Saulo. Ese fue el mensaje de Pablo. Y más adelante diría Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, pero nosotros, llegó a decir Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente ha sido de tropezadero y para los gentiles locura. Pero el mensaje que nosotros predicamos es a Cristo. Es a Él. Él es lo que realmente vale la pena. También él dijo allá en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino dice que predicamos a Jesucristo y a este como nuestro Señor y a nosotros como vuestros servidores, por amor también de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo no hablaba ni siquiera de sí mismo. Tampoco hablaba de sus experiencias. Es decir, que él no hablaba de sus rituales, no hablaba de su disciplina, no hablaba de cuánto ayunaba, ni de su vida de oración, ni de la ley misma. Él no andaba diciendo, vieran cómo me usa Dios. No, hermanos, su único mensaje era mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 20 es que Pablo predicaba a Cristo, pero el mensaje que predicaba de Cristo era presentar a Jesucristo como el Mesías. Y aparte de presentar a Jesucristo como el Mesías, lo presentaba también como el Hijo de Dios. Una vez más quiero tomar su atención y ver el versículo 20 que dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que, ¿qué dice? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjese, dice la Escritura, predicaba a Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Mesías es la palabra hebrea. Y cuando hablamos de Cristo es una palabra griega que es de lo mismo, es el mismo Mesías. Entonces, ¿qué vemos nosotros a Pablo? Que predicaba a Jesús como el Cristo. O sea, era una presentación de Cristo. Dice que, y lo otro era que lo presentaba como el Hijo de Dios. Enseguida predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, más adelante Pablo llegaría a hablar de nuestro Señor Jesucristo diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya, qué hermoso. Hablar de Jesucristo como el Mesías era hablar de la esperanza que Israel estaba teniendo para su restauración, para realmente ver el reino de Dios en sus vidas. Lo tercero que nos llama la atención lo encontramos aquí en nuestro estudio en el versículo 21, y es que Pablo, fue un testimonio vivo de mucho impacto para los que le oían. Vea lo que dice el 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es decir, que la gente que estaba ahí en Damasco, juntamente con los líderes, evidentemente, mis hermanos, ellos tenían que estar sorprendidos
anonadados, impactados y confundidos. Confundidos de lo que estaban escuchando al ver a Saulo, que se supone que él estaba allí en Damasco para llevarse a presos a los hombres y también a las mujeres, para llevarlos amarrados o en cadenas, qué sé yo, hermanos. El asunto era para llevarlos a Jerusalén, para que allá fuesen enjuiciados, sentenciados y lo más probable, sentenciados a muerte. Evidentemente que esto era algo que confundía a líderes, como dicen, propios y ajenos, de decir, pero que no era este el que venía a perseguir a los cristianos. Y hoy está hablando como cristiano. Hoy es uno de ellos. ¿No es cierto, mis amados hermanos, que cuántas veces nosotros, tiempos antes de creer en Cristo, no hablábamos en contra de los cristianos? No los criticábamos. Hablo de manera personal, hermanos. Algunos nos decían que eran del diablo, que esas vidas realmente no eran de Dios, y nos oponíamos, y algunos ni nos queríamos ni relacionar con ellos, como sucede hoy en día, ¿no es cierto? Hay gente que no se quiere relacionar con aquellos que se dicen ser cristianos, que se identifican, y quizás tú como cristiano estés sufriendo, pero siéntete bienaventurado, siéntete bendecido, porque dice que bienaventurados, dice, son todos aquellos que por causa de nuestro Señor Jesucristo son vituperados. Ahora, ¿qué los líderes que estaban allí en Damasco y los cristianos, qué era lo que esperaban de Saulo? Ellos esperaban que apareciera este Saulo rígido, acalorado, este líder religioso que pudiera llevarse a todos los cristianos. Eso era lo que esperaban. Sin embargo, encontraron a un Saulo que estaba hablando de Cristo. Ahora, ¿qué era lo que estaban presenciando en ese momento? ¿Qué es lo que veían en Saulo? Ellos veían en Pablo a un hombre totalmente cambiado, un hombre que realmente se había asociado y que se habían identificado con los cristianos, pero más que nada que se había identificado con Jesucristo, con el Mesías, y que ahora lo que hacía era predicar a Jesús como el Mesías. Y es que en realidad Pablo o Saulo había tenido, mis hermanos, lo que nosotros acabamos de ver, un verdadero encuentro, un real encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ahora lo que él sentía era una carga de anunciar, pero de manera urgente, como quien dice, me he equivocado, yo tengo que corregir. Yo necesito que urgentemente comprendan que yo me equivoqué, que yo andaba mal. Entonces vino en Saulo un sentido de urgencia, de querer predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Me recuerda esto las palabras de el apóstol Pedro, cuando allá le decían a Pedro, cállate, deja de predicar de Cristo, ya no hables de Cristo. Cuando había sido sanado aquel que estaba cerca de la iglesia, y hermano, que los amenazaron y les pidieron que se callaran y que dejaran de hablar de Cristo. Y Pedro dijo, ¿qué? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos vamos a callar. Saulo de Tarso no podía callarse. Saulo de Tarso no podía decir, ay, que van a pensar de que yo antes venía y los criticaba, que van a decir de que hoy que voy a predicar. No le importó nada. Él lo que dijo, he encontrado la verdad.
Y es urgente que yo corrija y que yo hable y que yo muestre que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Más adelante, Saulo o Pablo escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 16, acerca de la urgencia, de la carga que sentía. Él decía, pues si anuncio el Evangelio, yo decía, no tengo nada de qué gloriarme. ¿Por qué? Dice, porque me es impuesta una necesidad. Y Pablo decía, y ay de mí si yo no predico el Evangelio. Es decir, que había un sentido de urgencia en la vida de Saulo. En ese momento decía, ¿cómo me voy a callar si me he encontrado con la verdad? No puedo ser un cristiano de la secreta. Imagínense, hermanos, que hoy en día hay personas que han dado testimonio que son creyentes en la iglesia, pero no dan testimonio con sus amigos, con su familia, con su mejor amigo, con su mejor amiga, o en el trabajo no dan testimonio de realmente ser cristianos. Y hermanos amados, el apóstol Pablo llegó a decir más adelante en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, más bien no me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, decía. Es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. En otras palabras, hermano, si tú sientes pena, si te da vergüenza, ven delante del Señor y dile, Señor, perdóname porque yo no estoy dando testimonio de que soy cristiano. Alguno quizás para justificar o para que la gente no me juzgue por mi mal comportamiento, porque me van a decir cómo es cristiano y miren. Pero en otras ocasiones quizás, Señor, no quiero dar testimonio porque todos son de la otra y solo yo voy a ser cristiano. No, Señor, aparta de mí la vergüenza, aparta de mí el que yo me sienta penado ser cristiano. Que me levante, Señor, y que yo dé testimonio de que verdaderamente tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Y, Señor, que no me avergüenzo de haber creído en ti, mi Señor amado. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, que si tú te avergüenzas del Señor delante de los demás, nuestro Señor nos dice que en aquel día, cuando nos presentemos delante de nuestro Padre, también nuestro Señor Jesucristo se va a avergonzar y no dará testimonio de nosotros. Así que cobra ánimo, sé valiente y da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Predica a Cristo, habla de Cristo. No hables de religión, no hables de iglesia, menos de los pastores. Habla de Cristo. Él es lo que realmente vale la pena. Él es la esencia de la vida. Él es la verdadera razón de por qué vivir. Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo último que queremos hablar está en el versículo 22. Y es que Pablo se esforzaba. Pablo se esforzaba. ¿En qué se esforzaba? En predicar a Cristo. Vea lo que dice el versículo 22. Pero Saulo, mucho más, dice, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, que Pablo, en este caso diríamos, fue alguien que al tener comunión con los hermanos, con los discípulos, llegó a tener un crecimiento en el conocimiento de quién era Jesucristo. Y es algo que usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos relacionarnos más con los hermanos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque va a crecer más en el conocimiento de Él y de su fe. Si usted es alguien que va a la iglesia allá de vez en cuando, pues realmente su vida espiritual no va a ser muy fuerte. El conocimiento de Cristo va a ser muy ínfimo, que usted necesita
fortalecerse en el conocimiento de Cristo, relacionándose con aquellos hermanos que van un poco más adelante que usted. Aquí entonces, ¿qué vemos nosotros en Saulo? Que Saulo había pasado tanto tiempo con los discípulos que de algo había crecido en el Señor, y de ese algo, de ese poquito, era que él daba testimonio y que predicaba y que se esforzaba por predicar aún más a nuestro Señor Jesucristo. Así que algo muy importante para usted y para mí es que no nos estanquemos en el conocimiento que tengamos de nuestro Señor. Aquí vemos nosotros que Saulo, él continuó creciendo, diríamos, espiritualmente, aumentando más y más, diríamos, su vida espiritual, que él, dice la Escritura, se esforzaba. Había un esfuerzo. Esta palabra, cuando dice mucho más se esforzaba, lo que significa es que él se fortalecía en su interior. Alguien que tenía fuerza interna espiritual y que evidentemente también crecía espiritualmente. Mis amados hermanos, quiero decirle algo, quiero exhortarlo en amor. Y esta exhortación es también para mí. Y es que hay una realidad a la cual usted y yo somos desafiados. Nosotros los creyentes somos desafiados a no estancarnos en determinado conocimiento de Dios, en determinado conocimiento de su Hijo y en determinado conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces el creyente lamentablemente se conforma con haberse acercado a la iglesia, con que Cristo ha venido a su vida y con que oye una que otra enseñanza de las Escrituras. Pero no hay una iniciativa por decir: yo, con la ayuda de Dios, quiero crecer espiritualmente. Ya tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y sigo siendo el mismo, la misma. Eso no puede ser. Eso no debe de ser, sino que debemos de esforzarnos por salir de ese hoyo, de ese estancamiento y pedirle la gracia a Dios de poder crecer aún más en el conocimiento de la bendita palabra de Dios, en el conocimiento de Dios mismo, de su Hijo y de todo aquello que tiene que ver con su voluntad. Así que, amado hermano, esta noche dígale al Señor: sácame de mi estancamiento, ayúdame a crecer, a no conformarme con una lecturita por aquí, con un artículo por acá. No, que yo sea un cristiano serio en el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo y de su palabra. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 15, el apóstol Pablo nos exhortaba diciendo: sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Vea lo que dice Pablo: crezcamos. ¿Y sabe qué es lo más lindo, hermano? Que Pablo nos dice: y siguiendo la verdad en amor, crezcan ustedes. No, Pablo está hablando en un sentido personal, plural. Dice: yo también necesito crecer. Hay veces que nosotros los pastores también llegamos a un determinado estancamiento y de allí es donde debemos de pedirle a Dios: no, Señor, ayúdame a crecer aún más. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, pero ¿cómo? En todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. También el Señor, Pablo llegó a decir lo siguiente: y que el Señor, dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor os haga crecer. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Así que, mis amados hermanos, que Dios me dé a mí, pero que también le dé a usted
te dé a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te dé a ti un despertar espiritual. Y esa es nuestra oración. Un despertar espiritual para que anhelemos salir del hoyo o del estancamiento en el que nos encontramos. Que anhelemos crecer aún más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para ti y para mí y para todos sería: ¿cómo me encuentro? ¿Estoy satisfecho? ¿Me siento en paz con mi crecimiento? ¿O debería de crecer aún más? Si el apóstol Pablo llegó a decir, no que lo haya alcanzado ya, imagínense cómo lo que dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, decía Pablo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago. ¿Sabe qué hago? Me olvido ciertamente de lo que queda atrás, pero me extiendo a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta, prosigo hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el mismo apóstol Pablo nos daba el ejemplo de decir, hermanos, prosigamos, crezcamos. Así que Pablo, hermanos, en su predicación dice aquí en el versículo 22 que confundía a los que estaban allí en Damasco, a los que se oponían. De verdad, sin embargo, él, no porque se le oponían, dejó de predicar. Así que ¿cuántos no se van a oponer para con usted? Tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus vecinos. ¿Cuántos no se van a oponer? Ahora, solamente porque se oponen, ¿dejarás tú de predicar? ¿Dejarás tú de hablar de Cristo? No. Saulo dice que se le oponía a la gente y él no dejaba de predicar que Jesucristo era el Mesías. Así que, mis amados hermanos, que Dios nos dé la gracia. Como dijo más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, cuando dijo, así que, hermanos míos y amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios me ayude a mí, que Dios le ayude a usted, que Dios te ayude a ti a decir, Señor, dame la gracia de ir en pos aún más de Cristo y de no avergonzarme de haber creído en ti. Ayúdame a ser un verdadero testigo de que tú has venido a mi vida y que pueda predicarte y anunciarte siempre que tú me concedas la oportunidad. Padre, te damos las gracias en esta hora por concedernos el tiempo de ser animados, exhortados para anunciar a Cristo, así como Saulo, quien más adelante vino a ser Pablo, lo hizo de una manera dinámica, Señor, de una manera, diríamos, Señor, lleno del Espíritu Santo. Lo hacía de una manera con denuedo, sin avergonzarse de haber creído en ti y de dar testimonio de ti. Danos ese mismo sentir, ese mismo espíritu de hablar de Cristo a otros, Señor. Pero también te pedimos que nos des la gracia de conocerte aún más, de conocerte, Señor, y conocer tu plan y tu propósito, para que de una manera, Señor, con más fidelidad te prediquemos y enseñemos de ti aquellos que tú nos has de conceder como privilegio para que escuchen de tu evangelio.
Bendice a tu iglesia aquí entre nosotros y bendice la vida de cada hermano. Ayúdanos, Señor, a no estancarnos, sino aspirar el conocerte cada día más. Mi Dios amado, es nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.